Listo. Hola, Ok. ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros seguidores de la página Frente Nacional Estado de México? Es un gusto tener aquí ahora a nuestra buena compañera Hilda Saldaña. Ella es de Veracruz, es parte del Consejo Rector de Frena, es una de las principales organizadoras del evento próximo que vamos a tener el día 21, domingo 21 de mayo, en el Zócalo Capitalino. Y bueno, no quisiera extenderme más. Hilda, por favor, eh, invítanos a esta actividad, a esta movilización ciudadana, dinos los objetivos y bueno, todo lo que nos quieras compartir, por favor, Hilda. Buenas noches. Claro que sí, Raúl, con mucho gusto. Estamos invitando a todos los mexicanos para que salgan a la calle y se sumen a la exigencia ciudadana por la renuncia de López al cargo de presidente de la República por causas graves. Causas graves que de verdad creo que en este momento ni siquiera es necesario que gastemos tiempo en enumerarlas, porque ya la población en México lo está viviendo en muchas áreas en carne propia. Y los ciudadanos tenemos el poder que nos otorga la Constitución, particularmente en el artículo 39, que dice textualmente: el poder dimana del pueblo. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de cambiar su forma de gobierno si ésta no es para su beneficio. Y eso es lo que estaremos haciendo el próximo domingo 21 de mayo a las 12 del día. En punto estaremos en el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la renuncia de este dictadorzuelo que está destruyendo a nuestro país a pasos agigantados. Todos los mexicanos conscientes e informados debemos estar ahí ese día, domingo 21 de mayo, 12 horas. Bueno, ahí está la Ahí los invitación queremos ver. por parte de nuestra compañera Hilda. Yo quiero reconocer en ti a una persona comprometida, porque no solamente se enfrena cuando tengo la oportunidad de interactuar contigo. Yo recuerdo que desde muchísimo antes, ya llevas años haciendo activismo. Cuéntanos un poco de esa trayectoria. ¿Cómo iniciaste? ¿Qué te inquietó para dar estos pasos de actuar como mandante constitucional? Fíjate, Raúl, que yo realmente no tengo mucho tiempo dedicándome al activismo. Esto empezó en el año 2018, que tuve la fortuna de recibir información del Congreso Nacional Ciudadano. Ahí fue donde yo comencé, por razón de mi trabajo. Estaba en la ciudad de Monterrey, donde estoy ahorita. Estoy acá en la ciudad de Monterrey, pero por razones temporales estoy de visita. En el 2018 tuve información del Congreso Nacional Ciudadano porque yo por mi trabajo he viajado a diferentes países de América Latina y fui viendo estos movimientos ciudadanos, estas protestas en la calle. Sobre todo a mí me tocó vivir en Venezuela del año 2000 al 2005 y me tocó ver protestas en la calle protestas de gente muy enojada. Y entonces a mí me llamaba la atención, pues decía, ¿por qué en México no tenemos ese tipo de protestas? Yo estuve haciendo un análisis y llegué a la conclusión que en México no necesitábamos hacer ese tipo de protestas porque nosotros tenemos una república, ¿verdad?, que tiene una división de poderes. Tenemos a los tres poderes de la Unión, que es el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y que el poder legislativo es donde están nuestros representantes. Entonces, realmente los ciudadanos mexicanos le exigimos a nuestros representantes que hagan lo conducente para mantener el buen rumbo del país. Y las cosas fueron empeorando. En el 2018, esa elección trágica que vivimos los mexicanos, yo había tenido ya información de este señor, tenía información de quién era, de cómo inició
como miembro del PRI incendiando pozos petroleros en Tabasco. Y también, mientras vivía en Venezuela, tuve información de que el propio Hugo Chávez financiaba sus campañas. Seguramente hacía una aportación, ¿verdad? No quiero decir que la financiaba en su totalidad. Yo me fui enterando de todo eso, fue haciendo como que tomara conciencia de qué era lo que realmente estaba pasando y qué se venía para nuestro país. Entonces, además, en el 2018, la sensación que a mí me quedó después de la elección fue que esa elección estuvo amañada. Ahí hubo acuerdos en lo oscurito. Y algo que a mí se me quedó muy grabado fue que el candidato del PAN, Anaya, y el candidato del PRI, Mid, antes de que se terminaran de cerrar las urnas, salieron a reconocer el triunfo de López. Eso realmente para mí no hacía sentido. Y mucha gente decía, es que lo están haciendo en base a los resultados de las encuestas a boca de urna, las encuestas de salida. Yo, por lo menos, no conocía a nadie que hubiese sido encuestado saliendo de votar. Yo no fui encuestada. Todo eso a mí me fue dando como muy mala espina, la verdad me quedó un sabor de boca muy amargo. Y platicando con otros amigos, alguno de ellos me dijo, deberíamos unirnos al Congreso Nacional Ciudadano porque ellos ya están muy adelantados, ya tienen una muy buena organización y creo que con ellos podemos hacer algo. Entonces yo busqué la información del Congreso Nacional Ciudadano y me uní precisamente aquí en Nuevo León. Y entonces ahí fue donde yo comencé a aprender este derecho que tenemos los mexicanos y este poder que tenemos. Comencé a participar en las acciones de las células. El Congreso Nacional Ciudadano tiene otra organización, funciona por células desde lo local. El lema, ya sabes, ahí es, voy a defender mi metro cuadrado, ¿no? Entonces, se organizan las células en la colonia, en la localidad, y se van conectando como una red ciudadana a los estados y después hacia toda la República. Y en esas células, uno se reúne una vez a la semana y de forma democrática plantea cuáles son las preocupaciones que se tienen de lo que está pasando en su entorno y también se proponen acciones para resolverlo. Se someten a votación, se elige una acción que es la que se va a implementar en la siguiente semana y se lleva a cabo. Y a la siguiente semana nos reunimos de nuevo, evaluamos cómo vamos con nuestra acción, tomamos decisiones para seguir adelante. Si esta ya la terminamos, vamos con otra. Y así estuvimos trabajando con acciones locales acá en Nuevo León, cosa que me gustó muchísimo porque vi el peso que tienen ya desde aquella época los ciudadanos en este estado. Y después cuando regresé a Veracruz, yo formé la primer célula ciudadana en la ciudad de Jalapa y comenzamos a trabajar, pero esta dictadura que se vio desde que López asumió la presidencia, es más, desde antes, porque tú viste el caso del aeropuerto de Texcoco, que fue un proyecto que ilegalmente canceló y con la complacencia del presidente saliente Peña Nieto, ¿no? O sea, una evidencia más de que tenían un pacto. Se fueron acelerando las cosas. Bueno, en el Congreso Nacional Ciudadano se celebraba una reunión anual y la reunión en el 2019, que fue en Morelia, Michoacán, se fijó la agenda de las acciones que a nivel nacional se iban a llevar a cabo en ese año del 2019 al 2020. Pero fue avanzando a tal grado, con tal velocidad, la implementación de la dictadura castrochavista de López, que realmente todas las demás acciones se fueron quedando rezagadas porque se convirtió en el principal objetivo sacarlo del poder a él.
Y en abril del 2020, otras organizaciones también se alarmaron y a raíz de que este señor dijo que la pandemia le venía como anillo al dedo. Entonces, en abril del 2020 fue cuando nace Frena, con el Congreso Nacional Ciudadano más otras organizaciones. Entonces, pues ya de ahí nos dedicamos de lleno a la lucha para sacar a López del poder. Y comenzamos, tú recordarás que comenzamos haciendo caravanas móviles porque estábamos en plena pandemia y después la gente dijo, no, o sea, queremos salir a la calle y queremos alzar nuestra voz. Entonces pasamos a la ocupación de plazas y así hemos venido avanzando. Y en el camino hemos puesto también, bueno, hemos interpuesto 2 denuncias de juicio político, 2 denuncias o 3, ya no recuerdo bien, penales. Hemos, ya sabes que hemos interpuesto amparos, que hemos ganado algunos. Entonces, ha sido una lucha ya continua a partir del 2020 y aquí estamos. O sea, te lo digo sinceramente, yo no sé si voy a ver el fruto, ¿no? De esta semilla que hemos ido germinando. Pero lo que sí te digo es que estoy muy satisfecha de contribuir, de haber participado en sembrar la semilla y de estarla regando. Porque, o sea, lo que nosotros pretendemos como Frena, en principio, que Frena en principio se formó, como te decía, con la unión de varias organizaciones para sacar a López del poder, pero en el camino nos hemos ido dando cuenta que realmente López está ahí porque había ya una descomposición en el sistema político mexicano y que el despertar de la ciudadanía es algo que es sumamente necesario, no solamente para sacar a López, sino para lograr que nuestro país verdaderamente salga adelante y que sea un país desarrollado, que sea un país libre, con instituciones sólidas, con un crecimiento sostenido. Todas estas cosas que cada político que llega nos promete, ¿verdad? Y ahora sí que nos vende espejitos y desgraciadamente con una ciudadanía poco informada y además con una cultura de un presidencialismo vertical, casi monárquico, es muy fácil que los servidores públicos de todos los niveles, lejos de cumplir con el encargo para el cual se les ha contratado, se dediquen a enriquecerse. Y ahora tenemos en nuestro país a una nueva clase de millonarios, que son los políticos, que llegan únicamente para enriquecerse y para enriquecer a sus familiares y a sus amigos más cercanos, ¿verdad? Entonces, es mucho, mucho lo que hay que hacer en México para que realmente logremos salir de esta élite, de esta casta de delincuentes. Y desgraciadamente, como todo problema que no se resuelve a tiempo, el problema crece. Y cada día que pasa, la pendiente es más inclinada. Por eso hoy estamos en esta situación donde tenemos como presidente a un miembro de una banda de delincuencia organizada internacional. Nosotros en México actualmente no tenemos un gobierno como cualquier otro de administraciones pasadas, que ya vienen las elecciones y ya con el voto de castigo lo vamos a mandar a su casa y a todos sus compinches también se van a ir a su casa y entonces va a venir un nuevo, seguramente, un nuevo partido. No es esa la situación que vivimos hoy. Hoy estamos en manos de una banda de delincuencia organizada internacional. Y lo que tenemos que hacer es otra cosa. Y esa otra cosa significa que los ciudadanos, bueno, mira, te voy a decir, que formemos ciudadanía. Porque a lo largo de esta lucha, de estos años, he ido aprendiendo que ser ciudadano
no es únicamente por tener la nacionalidad, no es únicamente porque tengas un acta de nacimiento y porque tengas una credencial de elector, no. Ser ciudadano es ejercer tus derechos y cumplir tus obligaciones. Y para eso hay que estudiar, pero no es tan complicado lo que hay que estudiar. Simplemente hay que voltear a leer la Constitución, hay que ver los artículos de la Constitución que nos otorgan esos derechos a los ciudadanos. Y también hay que ver los artículos donde están plasmadas nuestras obligaciones. Y de verdad, o sea, yo sí creo, Raúl, y por eso sigo en esta lucha. Yo creo que una vez despertada la ciudadanía, una vez formada esa ciudadanía, el cambio se produce casi de manera mágica, sin armas, sin violencia. Es mágico. O sea, ¿por qué? Porque el poder dimana del pueblo. Si el pueblo está consciente, está informado y sale a sumar su voz a la de los demás conciudadanos, el cambio se produce en forma mágica. Y otra cosa también que me parece a mí que es importante conocer y tenerlo en cuenta es que en México habemos aproximadamente hoy 120 millones de mexicanos. Pero el padrón electoral, es decir, ciudadanos mayores de edad, es alrededor de 94, 96 millones. Y para producir un cambio como el que estamos buscando, de regresar a nuestro país a la institucionalidad, al Estado de Derecho, de reinstaurar la paz y la seguridad y de retomar el rumbo, solamente necesitamos una masa crítica del 5% de ese padrón electoral. Es decir, con 5 millones de mexicanos que salgamos a la calle a exigir la renuncia de López Obrador al unísono, ese cambio se da. Y yo le apuesto a ese cambio. Y por eso, una vez más, yo estoy convocando a todos los mexicanos conscientes e informados a que sumen su voz para juntar a esos 5 millones que seremos capaces de lograr este cambio que tanto ansiamos y que le debemos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestras futuras generaciones. Claro. Por eso yo invito a los mexicanos a que despierten y además a que se concedan a sí mismos el placer de ejercer ese poder ciudadano. Yo te aseguro, Raúl, que el día que lo hagamos, y ojalá y Dios quiera y sea este 21 de mayo, al día siguiente no vamos a ser los mismos, porque habremos logrado algo que nuestra generación no había logrado antes, porque seremos una ciudadanía empoderada. Y asimismo nos volveremos personas, mexicanos, más responsables, porque ya sabremos lo que pasa cuando nos dormimos y cuando eludimos nuestra responsabilidad. Por eso los invito, porque, o sea, nos merecemos ese placer. Vamos a dárnoslo. Claro. Muy, alentador todo lo que comentas, motivador. Bueno, sí, hay que agregar ahí la cuestión de que, aparte del conocimiento, lo que nosotros hacemos en Frena es ejercer la libertad, conquistar la libertad, ¿no? Porque hay que conquistarla. Nosotros, con nuestras acciones pacíficas, legales, estamos luchando por la libertad, ¿no? Por ser más libres y quitarnos estas, bueno, este intento de dictadura para mí es algo que me llena, ¿no? Como ser humano,
de poder hacerlo, de poder ir en contra de algo que nos está afectando. Y bueno, ser parte del equipo de Frena es alentador para mí. Oye, quisiera preguntarte, para ti, ¿qué es la democracia y cómo crees que hay que defenderla? ¿Crees que ya estamos en una dictadura o nos falta poquito? ¿Cómo lo Mira, ves? bueno, primero, que la democracia, tal como lo define la Real Academia Española, ¿verdad? Es un sistema de gobierno en el cual el poder reside en el pueblo, tal como lo dice nuestra Constitución, ¿sí? El poder está en el pueblo. Y en nuestro país tenemos instalado un tipo de democracia representativa con la división de poderes y teniendo un Congreso que se supone que es el que nos representa a los ciudadanos. El tener esta división de poderes es para mantener contrapesos, para evitar que haya sesgos y que haya abusos de poder, ¿verdad? Entonces, en una democracia hay contrapesos. Los mexicanos hasta hoy creo que estamos más acostumbrados a ejercer únicamente la democracia en las urnas. O sea, los mexicanos lamentablemente creemos que asistir a votar cada 6 años o cada 3 años, según el proceso electoral que venga, que toque, con eso ya somos democráticos. Pero la realidad es que hay que ir más allá con la democracia. No solamente hay que ir a votar, también hay que pedirle cuentas a estos servidores públicos por los que votamos, o digamos, por los que votó la mayoría. Yo pude haber votado o no por un diputado o por el presidente municipal de la ciudad donde vivo, pude haber votado por él o por otro. Pero en el momento que resulta electo y en el momento que asume el cargo, ya es un servidor público de todos, de toda la población para la cual recibió ese cargo, ¿verdad? Entonces, tenemos también que aprender a pedir cuentas. Fíjate que en México, a lo largo de los últimos 30 años, se ha logrado la implementación de organismos autónomos que ayudan a llevar a cabo esa fiscalización. O sea, los mexicanos tenemos como obligación pagar impuestos, ¿verdad? Muy bien, vamos a... Yo era de las personas que creía que porque yo pagaba mis impuestos, porque yo tenía todos mis documentos en regla, porque votaba, porque también tendríamos que hablar del abstencionismo, que eso es una falta a una obligación, porque votar no solamente es un derecho, también es una obligación. Pero entonces yo decía, bueno, sí, ya estoy bien, estoy hecha porque yo cumplo con mis obligaciones de impuestos, voy a votar y tengo todos mis documentos en regla. Sin embargo, me di cuenta cómo se venía degradando el Estado de Derecho, cómo se venía incrementando la violencia, cómo se estaba instalando de una manera rampante la corrupción. Y entonces me empecé a cuestionar, o sea, ¿en qué estamos fallando? ¿Qué cosa nos está faltando? Y ahora, estando en Frena y estudiando y con todas las acciones que llevamos a cabo, pues he tomado conciencia que lo que a los mexicanos nos ha faltado es ejercer también una democracia directa, como, por ejemplo, el año 2022, perdón, cuando se llevó a cabo el proceso de revocación de mandato del presidente. Fíjate cómo los mexicanos de Frena salimos a reunir las firmas para cumplir con el requisito del 3% del padrón electoral y que el INE pudiera implementar ese proceso. Sin embargo, hubo campañas que le hicieron creer a los electores que si iban a votar por la revocación de mandato, le estarían haciendo el caldo gordo al presidente porque realmente eso era lo que él quería para extender su mandato. Y todo eso fue una gran mentira. No había forma de que extendiera su mandato, aunque
la votación no le diera el triunfo a la revocación de mandato. Pero ¿por qué la población fue fácilmente manipulada? ¿Por qué los electores fueron fácilmente manipulados? Y todavía hoy yo veo en las redes sociales algunos que dicen, sí, 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 estuvo bien que no fuéramos porque eso lo estaba promoviendo él. Pero si ahora lo promovemos nosotros, entonces ahora sí lo vamos a lograr. Para empezar, la revocación de mandato para un cargo público puede ser por única vez. En este caso particular para el presidente de la República. Puede ser por única vez. Pero además, esa revocación de mandato sí fue solicitada por la ciudadanía, porque se reunieron los 3 millones de firmas, que ese era el requisito para que se aprobara cuando la solicitud de una consulta popular, en especial de una revocación de mandato, solamente la puede solicitar la ciudadanía y se cubrió ese requisito. Entonces, ¿qué podemos hacer los ciudadanos para defender a nuestra democracia? Lo mismo que dijimos antes, informarnos, no quedarnos con la opinión de los youtubers de moda, de los que tienen el rating más alto. No, tenemos que informarnos bien, tenemos que ir a las fuentes. Mira, algo que yo le invito mucho de verdad a las personas cuando platico con ellas es que no solamente lean los artículos de la Constitución, estos que hablan de los derechos de los ciudadanos, que también vean los informes de resultados que presenta la Secretaría de Hacienda, que presenta el INEGI, el Banco de México, Pemex. Allí está la verdad cruda y dura, aunque en los titulares de los diarios, de los medios, que están todos a modo, y algunos por extorsión y otros porque los han comprado, por lo que sea, están a modo, la gran mayoría de los medios oficiales, de estos formales, y además tenemos la conferencia matutina todos los días donde se miente descaradamente. Bueno, ahí te presentan los datos de una forma maquillada. No, vamos, no te toma tanto tiempo, vamos a leer los informes de la Secretaría de Hacienda trimestrales del Banco de México. Y cuando escuchemos la opinión de analistas, también vamos a contrastar las opiniones y vamos a escuchar también a los analistas internacionales. La única forma de defender la democracia es ser participativo, ¿sí? Nosotros, como cualquier persona, tenemos que trabajar, tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que atender nuestra salud, tenemos que tener en orden todos nuestros papeles, ¿verdad? También tenemos que destinarle un ratito al ocio, a la diversión, porque si no cargamos las pilas nos vamos a tronar. Pero por favor, incluyamos en nuestro círculo de vida, incluyamos nuestra obligación como ciudadanos, porque eso es lo único que nos va a ayudar a salir adelante y después a realmente, a realmente llegar a tener un país sólido y un país que sea exitoso, que tenga un verdadero desarrollo sustentable. Esa es la única forma. Y hoy por hoy, la única forma de romper con esta dictadura feroz que nos está llevando a un retroceso que no sabemos de cuántos años puede ser, hoy por hoy ya tenemos un retroceso de aproximadamente 20 años, ¿verdad? Entonces, la única forma que tenemos para salir hoy de esta tragedia es exigir y lograr la renuncia de López Obrador. Sí se puede, sí se puede, no solamente porque logremos la masa crítica, sino porque así está establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que nos rige. Ok. Sí. Hilda, pues te agradezco mucho la aportación que has hecho para este espacio, es tuyo. Y bueno, pues ya nos quedan por aquí
3 minutitos. No sé si Sí. quieras cerrar con algún tema en específico, con algo que quieras comentar al respecto. Pues mira, a riesgo de ser reiterativa, yo quiero cerrar reiterando mi invitación para que vayan todos los mexicanos conscientes e informados. El próximo 21 de mayo, a las 12 del día, vamos a estar en el Zócalo de la Ciudad de México y vamos a gritar fuerte, fuera López, fuera López. Ya basta de dictadura, ya basta de masacres, ya basta de tanto atentado a nuestra libertad y de tanto insulto a nuestra inteligencia. Vamos todos. El domingo 21 de mayo a las 12 horas, Zócalo de la Ciudad de México. Ahí nos vemos, Raúl. A partir de las 12 horas vamos a hacer diversas actividades. La intención es poder estar ahí hasta cuántas horas de la noche. Y bueno, pues vamos a intentarlo una vez más. Es un honor estar hombro a hombro con todos ustedes. Ahí vamos a estar seguramente. Ahí vamos a estar todos los ciudadanos que amamos a este país, porque A seguir trabajando. México vale eso y mucho más. Y que Dios bendiga a México. Que Dios bendiga a México. Muchas gracias, Hilda. Gracias, Raúl. Gracias, de verdad. Te felicito por esta iniciativa. Qué sabroso poder compartir estas ideas y además poder que nuestro mensaje le pueda llegar a más mexicanos. Gracias por la iniciativa, Raúl, de verdad. Sí, que se animen a hacer. Hay que actuar, hay que estar Así es. insistiendo. Así Bueno, es. nos estamos viendo Muchas por Hilda. Buenas noches. buenas Gracias. noches. Bye. Chao.